Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco y más allá. ¡Qué alegría tenerlos aquí con nosotros! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima conversación y especulación, la situación sentimental de Hande Erçel, más concretamente el impacto que la relación y posterior ruptura con Kerem Bürsin ha tenido en su vida. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas, indicios y todo lo que nos permita entender un poco mejor cómo ha vivido Hande este proceso y cómo lo está afrontando ahora. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo y jugoso todas las semanas, así que no querrás perderte nada. Además, nos ayudas un montón a seguir creciendo y trayéndote las últimas novedades. Bien, hablemos de Hande. Hande Erçel es, sin duda, una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel mundial. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un ícono, y su vida personal, inevitablemente, está bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans. Y como todos sabemos, una de las relaciones más comentadas de su vida fue, sin duda, la que mantuvo con Kerem Bürsin. La pareja, que se conoció y enamoró durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella parecía un cuento de hadas. Fotos de viajes, momentos divertidos juntos, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Los fans de la serie, cariñosamente conocidos como Anker, estaban extasiados y veían en Hande y Kerem el amor verdadero. El fenómeno Anker trascendió la pantalla, generando una comunidad global de fans que seguían cada paso de la pareja, analizando cada publicación, cada entrevista, cada mirada. La intensidad de la conexión entre Hande y Kerem parecía palpable, tanto dentro como fuera del set de filmación. El éxito de Sen Kalkam catapultó a ambos actores a la fama internacional. La serie fue vendida a decenas de países, doblada a múltiples idiomas y generó un fandom inmenso. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de Turquía, asistiendo a eventos internacionales, concediendo entrevistas en múltiples idiomas y siendo portada de revistas de renombre mundial. Su relación, en consecuencia, se convirtió en un activo invaluable para la promoción de la serie y para sus carreras individuales. La presión mediática era inmensa, pero ambos parecían manejarla con gracia y profesionalismo. Los viajes juntos eran documentados al detalle por los paparazzi, desde las playas paradisíacas hasta las ciudades europeas con encanto. Cada gesto de cariño, cada sonrisa compartida, era celebrado por los fans como una confirmación de su amor verdadero. Incluso se llegó a especular sobre un posible compromiso matrimonial, alimentando aún más las expectativas de un final feliz. Los fans crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, donde compartían fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con Anker. La relación se había convertido en un fenómeno cultural, un ejemplo de amor idílico para millones de personas en todo el mundo. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una simple especulación. Los fans se organizaron en campañas online para negar los rumores y demostrar su apoyo a la pareja. Se analizaban minuciosamente las publicaciones en redes sociales en busca de cualquier indicio que pudiera desmentir la noticia. Se contactaba a fuentes cercanas a los actores en busca de información confiable. La negación era palpable, la idea de la ruptura de Anker era simplemente inaceptable para muchos. Pero lamentablemente las confirmaciones llegaron y la noticia de la separación de Hande y Kerem sacudió al mundo del espectáculo. Las agencias de noticias confirmaron la ruptura, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción e incredulidad. El sueño de Anker se había desvanecido, dejando a millones de fans con el corazón roto. La noticia generó un debate intenso sobre las razones de la ruptura, las presiones de la fama y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. A partir de ese momento, tanto Hande como Kerem han intentado mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, es inevitable que su situación sentimental siga siendo objeto de interés y análisis. En el caso de Hande hemos visto cómo ha continuado enfocándose en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actriz.
La hemos visto en campañas publicitarias, en alfombras rojas, siempre luciendo radiante y profesional. Ande ha demostrado una gran capacidad para separar su vida personal de su carrera profesional, manteniendo siempre una actitud positiva y centrada en sus objetivos. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Cómo ha vivido Ande Ercel esta ruptura? Bueno, aquí es donde entramos en un terreno un poco más delicado, ya que la información directa es limitada. Ni Ande ni Kerem han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de la separación o sobre cómo se sienten al respecto. Mantener el silencio fue una estrategia deliberada, posiblemente aconsejada por sus representantes, para evitar alimentar la especulación y proteger su privacidad. Sin embargo, este silencio también ha alimentado la curiosidad y la imaginación de los fans y los medios de comunicación. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, hemos podido recopilar información de diversas fuentes, como entrevistas, publicaciones en redes sociales y declaraciones de personas cercanas a la actriz, que nos permiten hacernos una idea aproximada de su situación. Los amigos cercanos a Ande han descrito un proceso de duelo, como es natural después de una relación significativa. También han destacado su fortaleza y su determinación para superar la situación y seguir adelante. Las publicaciones en redes sociales, aunque discretas, han reflejado un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Una de las cosas que ha llamado la atención es la discreción con la que Ande ha manejado todo este asunto. A diferencia de otras celebridades que suelen ventilar sus problemas personales en las redes sociales, Ande ha optado por la prudencia y el silencio. Esto, sin duda, refleja una madurez y un respeto hacia sí misma y hacia Kerem. No ha habido declaraciones incendiarias, ni indirectas maliciosas, ni nada que pueda alimentar aún más el drama. Esta actitud ha sido muy valorada por muchos de sus fans, quienes han elogiado su profesionalismo y su elegancia. En las entrevistas que ha concedido después de la ruptura, Ande se ha mostrado centrada en su trabajo y en sus proyectos futuros. Ha hablado de la importancia de crecer como persona y como profesional, de aprender de las experiencias y de seguir adelante con optimismo. No ha evitado mencionar la relación con Kerem, pero siempre lo ha hecho con respeto y cordialidad, reconociendo que fue una etapa importante en su vida. En sus respuestas se percibe una actitud de agradecimiento por lo vivido, pero también una clara determinación para seguir adelante y construir un futuro propio. Algunos medios han especulado sobre el dolor que Ande pudo haber sentido tras la ruptura. Es natural que una separación, especialmente una que fue tan pública y que involucró a una persona tan importante en su vida, cause dolor y tristeza. La intensidad de la relación y la presión mediática seguramente hicieron que el proceso de duelo fuera aún más difícil. Sin embargo, Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y de seguir adelante con determinación. Su capacidad para mantener la compostura y seguir trabajando a pesar de la situación personal es admirable. Es importante recordar que Ande Ercel es, ante todo, una persona. Tiene sentimientos, emociones y experiencias como cualquier otro ser humano. Y aunque su vida esté expuesta al público, tiene derecho a su privacidad y a manejar sus asuntos personales de la manera que considere más conveniente. Los fans y los medios de comunicación deben respetar su espacio y evitar caer en especulaciones o juicios infundados. En los últimos meses hemos visto a Ande involucrada en nuevos proyectos y relaciones. Se la ha vinculado sentimentalmente con diferentes personas, incluyendo al empresario Hakan Sabank, con quien actualmente mantiene una relación. Esta nueva etapa en su vida parece haberle traído felicidad y estabilidad. Las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales la muestran sonriente, relajada y disfrutando de su tiempo libre. La relación con Hakan Sabank ha sido recibida con opiniones encontradas por los fans. Algunos se alegran de verla feliz y apoyan su nueva relación, mientras que otros siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación con Kerem Bürsin. Es evidente que Ande ha sabido pasar página y construir una nueva vida después de su relación con Kerem Bürsin. Ha aprendido de la experiencia, ha crecido como persona y ha seguido persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Su éxito profesional continúa en ascenso y su vida personal parece estar en un buen momento. Su capacidad para reinventarse y seguir adelante es un ejemplo para muchas personas que han pasado por situaciones similares. La historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. Y que aunque el dolor de una ruptura puede ser intenso, es posible superarlo y encontrar la felicidad nuevamente.
Ande ha demostrado ser un ejemplo de fortaleza, resiliencia y profesionalismo. Su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades es admirable y sirve de inspiración para muchos de sus fans. En definitiva, el dolor tras Kerem Bürsin, como dice el título de este vídeo, probablemente existió. Es natural sentir dolor después de una ruptura significativa. Pero Ande ha sabido transformar ese dolor en una oportunidad para crecer, para reinventarse y para construir un futuro aún más brillante. Ha demostrado que es posible seguir adelante con la frente en alto y con el corazón abierto a nuevas experiencias. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la felicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la situación sentimental de Hande Erçel y el impacto que la relación con Kerem Bürsin ha tenido en su vida. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible y que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros que nos acompañen en cada vídeo. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Crees que Hande ha superado la ruptura? ¿Qué opinas de su nueva relación con Hakan Sabank? Déjanos tus comentarios abajo, queremos leerte. Nos interesa saber tu perspectiva y conocer tus opiniones sobre este tema tan comentado. Y por último, pero no menos importante, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y familiares y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.